Hola, buenas tardes. Somos estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho de esta Benemérita Universidad de Oaxaca. Esta es nuestra participación para la competencia universitaria de litigación penal adversarial. Y el día de hoy vamos a desarrollar una simulación de una audiencia de debate de medidas cautelares. Buen día, señoría. Esta fiscalía comparece a la discusión de medidas cautelares dentro del presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta fiscalía solicita se imponga la medida de prisión preventiva justificada en pos de que existen diversos riesgos los cuales pueden poner en riesgo al propio proceso o a las víctimas indirectas, a la víctima indirecta o a los testigos colaboradores en el procedimiento. Se solicita esta medida cautelar en primer lugar porque hay un peligro de sustracción del imputado o que este mismo se dé a la fuga en un determinado momento. Pues en el año 2008 tenemos como antecedente que en el año 2008 el imputado emigró a los Estados Unidos de América, específicamente a la ciudad de Chicago, y ahí en Chicago el imputado tiene familia, tiene contactos y conocidos, con los cuales, como lo mencionaba, en un determinado momento se puede dar a la fuga y emigrar a los Estados Unidos de América, que aunque la defensa sostendrá y la fiscalía reconoce que la visa del imputado ya está vencida, puede tomar un medio alterno, el cual no es oficial, para emigrar a los Estados Unidos de América y no comparecer en este juicio. Asimismo, también hay diversos riesgos procesales, los cuales nosotros como Fiscalía tenemos debidamente sustentados, individualizados y justificados, en donde hay un riesgo para la víctima indirecta, quien es la hija de la afectada, de la víctima, quien quedó prácticamente huérfana al fallecer su madre, pues nada más vivía con ella. También hay un riesgo para los testigos colaboradores que colaboraron en el presente juicio, sobre todo para la testigo presencial del asesinato de la periodista, quien es la señorita Alba Lorga, quien presenció el asesinato de la periodista en la verdulería en la comunidad de Amanilco. También existe un riesgo no solamente de obstaculización al proceso, porque como ya mencionaba, está el riesgo para la víctima indirecta y los testigos, hay un riesgo de obstaculización del proceso, que es con la posible fuga del imputado, así como también que el imputado tiene contacto y es conocido con el presidente municipal de Amanilco, por lo que hay una posibilidad de que de hecho en las declaraciones que él dio a este órgano, él mencionó en diversos momentos que le haría del conocimiento al presidente, que se lo haría saber en persona, que fue detenido, que está en un procedimiento. Entonces, eso significa un riesgo para las personas que son testigos y que son habitantes de la comunidad de Amanilco. También hay un riesgo en la cuestión de que esta persona, estando en libertad, por eso nosotros solicitamos esta medida, que la persona imputada, estando en libertad, pudiera llegar a amenazar a los testigos e inclusive hacerle algo a la víctima indirecta, que es la hija de la víctima principal. Como último punto, también tenemos que hay un riesgo a la comunidad. Un riesgo a la comunidad porque también tiene relación con el tercer punto de que es un riesgo procesal de que el imputado pudiera amenazar no solamente a los testigos colaboradores, sino también a la comunidad en sí, porque la comunidad, al tener conocimiento del asesinato de la periodista, se vio involucrada en exigir justicia, en que se esclarecieran los hechos. Y esta persona, estando en libertad, pudiera utilizar su conecte, por así llamarlo, con el presidente municipal y con diversas personas, autoridades de Amanilco, para, como ya lo mencioné, amenazar a las personas que, como ya lo dije, exigieron justicia, a los testigos colaboradores, etcétera. También hay una obstaculización en el procedimiento, pues de conformidad con el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta persona, estando en libertad, si no se le dicta la prisión preventiva justificada, pudiera así amenazar no solamente a diversas personas, sino también a los testigos colaboradores e inclusive a la víctima indirecta. Asimismo, y como conclusión, de conformidad con el artículo 153, 155,
157, 167, 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita la prisión preventiva justificada para la persona imputada en pos de que no exista obstaculización del procedimiento ni diversos riesgos procesales, como pueden ser para la víctima indirecta y para los testigos colaboradores, así como para la población en general. Es cuanto, señoría. Muy buenas tardes, su señoría, y con su permiso, es el deber de esta defensa oponerse rotundamente al planteamiento hecho por la Fiscalía, toda vez que la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada resulta totalmente desmesurada para el caso del que se trata. Primeramente, partiendo de la premisa de que es el deber de esta Fiscalía demostrar bajo un parámetro de control que existe primeramente una necesidad, una idoneidad y sobre todo una proporcionalidad a la hora de la aplicación de esta medida. Principalmente, bajo un principio de presunción de inocencia, es necesario mencionar que la simple gravedad del caso del que se trata no puede ser utilizado a través de la pena como una medida única y necesaria para la argumentación de este caso. En este aspecto, nosotros tenemos que argumentar a través de los datos que se desprenden de la carpeta de investigación 3 elementos. Primeramente, en lo referente al riesgo de sustracción del imputado, se puede hablar de una cosa muy importante, y que a partir de la misma investigación y sobre todo del informe de riesgos de la Unidad de Medidas Cautelares, se pueden establecer 3 cosas muy importantes. Primeramente, que en este caso el imputado cuenta con un domicilio propio y el cual comparte actualmente con su pareja, la cual es dependiente del mismo. Esto es, cuenta con un alto nivel de arraigo no solamente por eso, sino porque además cuenta con un trabajo estable, una familia dependiente de él y un domicilio que le pertenece en su totalidad. Asimismo, cabe resaltar en contra del planteamiento establecido por la Fiscalía referente a un riesgo de sustracción del imputado, que este es completamente inexistente, ya que si bien es cierto primeramente que el hoy imputado residió aproximadamente más de 4 años en el estado de Chicago, en Estados Unidos, en el cual tiene una familia, también es importante establecer algo, que actualmente su visa y sobre todo su pasaporte están vencidos. Además de que no se han establecido datos preparatorios que nos puedan orientar a una posible sustracción del imputado a través de un viaje al extranjero. Por lo tanto, considerar un riesgo de sustracción es completamente inverosímil al caso que nos trata el día de hoy. Bajo esta misma premisa, es importante mencionar otro elemento muy importante. La Fiscalía mencionaba no solamente un riesgo para la comunidad y las víctimas. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay que advertir una cosa sumamente importante, que a través de un control de la constitucionalidad y la convencionalidad, y específicamente a través de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra el Estado de Ecuador, hay que referenciar un elemento muy importante, y es que el riesgo para la comunidad es un elemento que es contrario a la Constitución y a la convencionalidad. ¿Por qué? Porque este no representa de manera eminente un riesgo para el proceso, toda vez que este se basa eminentemente en un riesgo de sustracción, en un riesgo para la víctima y para los testigos, y sobre todo un riesgo para el proceso en sí mismo, es decir, de que este sea entorpecido. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación, no son suficientes para demostrar algo que además de todo es inconvencional. Asimismo, es necesario establecer un elemento muy importante. La medida cautelar de prisión preventiva, así sea justificada, tiene que pasar de manera precisa por el tamiz de un control, en este caso un test de regularidad y sobre todo un test de proporcionalidad, estableciendo como primer elemento la idoneidad. Si bien la prisión preventiva de manera general va a ser idónea para evitar un riesgo de cualquier tipo, hay que precisar 2 elementos fundamentales. En cuanto a la necesidad, tenemos que preguntarnos realmente si no existe una medida cautelar que resulte menos lesiva y que pueda de igual forma cumplir este medio. En este caso, podemos afirmar de manera cuantitativa que claro que existen. Existen miles de medios por los cuales se puede cumplir este objetivo y, más importante, por medio del cual se puede entrar a la discusión de una proporcionalidad. En este sentido, hay que analizar 2 aspectos fundamentales. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos para poder permitir esta protección al proceso? Y sobre todo, ¿cuál es el nivel de violación a derechos fundamentales que nosotros vamos a experimentar a través de esta medida? En tal forma, nosotros nos podemos dar cuenta que por medio del nivel de riesgo que existe, que es un nivel medio según la Unidad de Medidas Cautelares, a través del nivel de arraigo y de los datos de prueba insuficiente que existen en la Fiscalía, podemos afirmar de manera categórica que existen medios menos lesivos. Por lo tanto, esta defensa solicita de manera única
que las medidas cautelares aplicables al caso sean primeramente la prohibición de asistir a determinados lugares, en este caso la restricción de salir de su comunidad y sobre todo la prohibición de acercarse hacia la víctima, así como una prohibición respecto de esta controversia, sobre todo en el aspecto único de que nuestro imputado se compromete de manera fehaciente a asistir frente a esta fiscalía y firmar de manera quincenal para poder acreditar su estancia en el Estado. Es cuanto, su señoría. Con su permiso, señoría, a manera de réplica, esta fiscalía pretende demostrar que la defensa en su postura quiere presentar al arraigo como el principal riesgo que existe dentro de este procedimiento, como si esto eliminara o pusiera en un segundo plano a los otros riesgos que existen dentro de este procedimiento, que como ya lo mencionaba, es la integridad de la víctima indirecta y la propia integridad de los testigos colaboradores en el presente juicio. No obstante, y de conformidad con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, se establece que se tiene que hacer una valoración, la cual esta fiscalía la tiene plenamente realizada, en pos de que nosotros mencionamos que en el arraigo la defensa mencionó que el imputado Ricardo Llosa, tanto su visa como su pasaporte están vencidos. No obstante, nosotros sí tenemos el conocimiento de que su visa está vencida y de que el propio pasaporte no lo usa desde el año 2013, que es cuando regresó aquí a México. Nosotros mencionamos también que existe un riesgo, o un riesgo a considerar también, es de que si bien no puede usar el pasaporte o ya no puede usar la visa por lo que está vencida, puede usar algún otro medio que no sea oficial para ingresar a Estados Unidos de América o a cualquier otro país con el fin de no presentarse en este juicio. Por ende es que solicitamos la prisión preventiva justificada. De igual forma, como mencioné en un principio, la defensa quiere poner al arraigo como el principal riesgo, poniendo sí en un segundo plano a los demás. No obstante, nosotros consideramos que la cuestión del arraigo es un elemento de convicción en donde junto con los demás tenemos que considerar al arraigo y a los demás elementos que nosotros mencionamos en una ponderación de las medidas cautelares, como que la principal medida cautelar a considerar y que nosotros solicitamos es la prisión preventiva justificada. De igual forma, encontramos dentro del expediente que a Ricardo Llosa se le hizo una prueba de rodisonato de sodio en donde dio positivo. Entonces nosotros también consideramos como un riesgo para la víctima indirecta y para los testigos colaboradores que Ricardo tenga alguna experiencia anterior al asesinato de la periodista en el uso y manejo de armas de fuego, por lo que pudiera llegar a usarse esa experiencia contra la propia víctima indirecta o contra los testigos colaboradores. Asimismo, en la propia postura de la defensa, ninguna de sus propuestas menciona que el riesgo que nosotros consideramos que es lo de la fuga, ninguna de sus propuestas es de privación de la libertad. Por eso nosotros, en una cuestión de la sustracción, como ya lo mencionaba con el artículo 168, y con una posible fuga que si bien no usando la visa o el pasaporte pudiera llegar a realizarse por otro medio extraordinario, por así mencionarlo, nosotros consideramos que la prisión preventiva justificada es la medida cautelar por excelencia y que nosotros solicitamos que se deba dictar en este procedimiento. Es cuanto, señoría. Buenas tardes, su señoría. Con su debido respeto y su autorización, la réplica de la Fiscalía hoy nos ha dado todos los datos para poder entender por qué no puede seguir con esa violación, ya que para mi hoy cliente, el señor Ricardo Llosa, es completamente violatorio a sus derechos humanos. A ello me refiero con que es una persona que ha cumplido y ha estado dentro de este país para poder llevar a cabo su proceso, toda vez que tiene familia, tiene un trabajo, tiene una vida, ha acudido a los llamados de este tribunal, a las citas. No se considera que por meramente una posibilidad, como bien lo ha dicho la Fiscalía, se le imponga tal medida cautelar que no es justa. Esta defensa pretende que esa medida cautelar sea modificada y no sea lesiva para que esta persona no se encuentre completamente privada de su libertad. Mi cliente está completamente
comprometido a poder cumplir las medidas cautelares que yo voy a solicitar enseguida. Firmar quincenalmente. No acercarse a la víctima indirecta. Y la última, no abandonar el estado o su localidad. Lo sabemos porque es una persona que ha estado, y aunque ha estado viniendo y yendo durante 4 y 5 años al extranjero, sigue aquí para poder llevar su juicio. Es cuanto, su señoría.